Muy buenos días. Hoy nos toca ver el Evangelio de San Lucas, la primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16 y luego 19 al 21. También nos toca el Salmo 15. Tenemos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 1, 13 al 18, y el evangelio del día de hoy es del apóstol San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Antes de comenzar a leer la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, entendimiento y discernimiento. Entonces, ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, quien hable a través de esta boca. Que esta boca sea santificada porque de ella sale tu palabra, Señor. Padre amado, te pedimos que nos llenes del precioso Espíritu Santo, del Santo y Divino Espíritu, que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, para entender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su efecto en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 16, 19 al 21. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mejor, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se lo comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Todos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Todos: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendiciré al Señor, que me aconseja hasta de noche y me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Segunda lectura. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1, 13 al 18. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres.
Conservemos pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomar como pretexto para satisfacerse sus egoísmos. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta opción es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no estarán ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Aclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día nos habla estas preciosas lecturas que nos dicen muchísimo. Viendo desde la primera lectura que hoy nos da el Señor, la primera lectura del libro de Reyes, habla de un hombre que fue elegido por Dios, cuando ya se llegó su día de partir. Le dijo: prepara a este otro, úngelo, prepáralo y déjalo para que ocupe tu lugar. Ahí primero que todo el Señor nos dice a nosotros que Él nunca nos abandona, que Él nunca nos deja solos. Cuando ya la persona aquella que nos guiaba no está, Él nos envía a alguien más que nos guíe. Pero el problema es que nosotros muchas veces somos egoístas. Y si no es
Don fulano, a sultano ya no lo aceptamos, ya no lo entendemos. Y el Señor prepara. El Señor no manda a nadie a hablar de Él, sino lo prepara primero. Muchas veces, muchos servidores también decimos, el Señor me eligió, yo tengo que ir a enseñar. Pero ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Lo primero que tiene que hacer un servidor para servirle al Señor es prepararse. Si no se prepara, no puede servir. Porque ¿qué va a enseñar si todavía no sabe? ¿Cómo va a enseñar a alguien a que entienda la palabra de Dios si él todavía no la entiende? Eso es lo que hace hoy día, nos muestra en esa lectura, nos muestra cómo Eliseo, cuando fue elegido por el Señor, él dejó todo por detrás y se fue a seguir a Dios. Él no se fue inmediatamente a predicar, no se fue inmediatamente a enseñar, él no se fue inmediatamente a profetizar. Él se fue a caminar con Elías, a aprender de Elías, a prepararse a través de Elías. Cuando Elías fue ascendido al cielo, entonces Elías le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dijo, yo quiero que cuando tú subas al cielo, me dejes tu espíritu, que tu espíritu se quede conmigo completamente. Y Elías le dijo, es muy difícil lo que pides. Pero cuando yo sea ascendido al cielo, si tú me puedes ver, entonces lo tendrás. Y si no me puedes ver, entonces no tendrás mi espíritu. Cuando vino un carro que lo jalaban unos caballos de fuego y se hizo un remolino y se separaron Eliseo y Elías, Elías fue ascendido al cielo y él vio cómo iba para arriba en un remolino. Entonces él se rasgó su vestidura, recogió el manto de Elías, se lo puso encima y se fue. Cuando llegó al Jordán, él le pegó al Jordán con su manto porque lo había hecho de igual manera Elías y las aguas se habían abierto. Cuando él llega y lo golpea, las aguas no se abren, no sucede nada. Entonces él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo volvió a hacer y las aguas se abrieron. Él se anduvo preparando con Elías. Estuvo preparándose por mucho tiempo. Y aún así no tenía la sabiduría. Por eso le pide a Elías que le deje su espíritu a él. Y nosotros muchas veces nos ponemos a enseñar y no pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. No podemos guiar. Por nosotros iríamos a la ruina porque nosotros somos humanos. Por eso tenemos que prepararnos y pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos dirija. Al Espíritu Santo tenemos que decirle que sea Él quien hable a través de nosotros y no lo que yo quiera a mi conveniencia. La palabra de Dios es derecha, es recta, es derecha y es como una flecha, llega. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entra y corta, penetra hasta el fondo. Y no tenemos que ponerla a nuestra conveniencia. Es lo que es. Entonces hoy día nos habla, en la primera lectura nos habla de ese hombre, de Eliseo, que cuando él es tocado con el manto de Elías, en ese momento él sabe que él recibió el llamado del Señor. En ese momento, ¿él qué hizo? Irse a preparar. Él fue a prepararse, andando con Elías. Y el día que Elías partió, él ya estaba preparado para seguir en el camino. ¿Qué nos dice a nosotros? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para hablar de la palabra de Dios. Pero también tenemos que prepararnos para luchar a entender la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene, porque así de esa manera podremos recibirlo. Por eso en el Salmo hoy nos dice, enséñanos, Señor, el camino de la vida.
¿Qué vida es vida si no está Dios en ella? No existe la vida sin Dios. La vida es vida cuando tenemos a Dios adentro. Muchas de las veces y muchas personas tenemos el llamado a servir a Dios, pero lo primero que decimos es, voy a dejar de vivir mi vida, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, y esto y aquello. Qué ingenuos, no nos damos cuenta que nuestra vida comienza a tomar vida en el momento que le decimos sí a Jesús. Como la Virgen María. ¿Qué tal si la Virgen María le hubiese dicho que no? Ella hubiera estado llena del Espíritu Santo. Ella no hubiera estado llena del Espíritu Santo. Pero ella dijo sí. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre ella. Y por eso el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Porque dijo sí. Entonces yo pregunto, ¿ella dejó de vivir porque dijo sí? ¿O comenzó a vivir porque dijo sí? Ella comenzó a vivir porque dijo sí. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros decimos sí al Señor, nuestra vida comienza. Todo comienza a verse de diferente manera. El Espíritu Santo nos acompaña y nos llena todo el tiempo. Nosotros tenemos la dicha que hoy día la palabra se predica por muchos lugares. Hoy día la tecnología es un arma de doble filo, porque por un lado encontramos todo lo negativo, pero por otro lado también encontramos todo lo bueno. Si buscamos el Evangelio, si buscamos sacerdotes, predicadores, lo encontramos todo. Si queremos aprender, tenemos dónde aprender. Muchos dicen, yo no sé leer la Biblia, a mí nadie me ha enseñado. Pues quiero que sepan que a mí nadie me enseñó a leer la Biblia. Yo me puse a investigar en internet, agarré mi Biblia, a comparar y vería que todo tenía sentido. Hoy día me estoy preparando. Tomo clases todos los martes. Y ayer comencé a tomar un nuevo crecimiento para poder dar clases también. El Señor sabe cómo nos va a usar. Pero tenemos que decir sí. Yo aquí estoy, Señor. Heme aquí para hacer tu voluntad. Si nosotros le decimos que estamos aquí para hacer su voluntad y que nos use, Él sabe nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y sabe si nosotros estamos decididos a servirle de corazón. Y cuando le servimos de corazón, así como viene su palabra, tiene que salir. Porque si no, decimos la palabra como es, entonces estamos siendo hipócritas y entonces estamos haciendo lo que el apóstol San Pablo nos aconseja no hacer. Porque el apóstol San Pablo en la segunda carta, en la carta a los Gálatas, en la segunda lectura, él nos menciona que hemos sido liberados, que la vocación que recibimos es nuestra libertad. Pero también nos dice, pero cuídense de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Porque muchas de las veces pensamos que porque tenemos el llamado y vamos a servir, ahora vamos a acomodar todo a nuestra manera. Y todo va a ser como nosotros decimos, y que nos tienen que respetar y admirar, porque nosotros somos los que hacemos y deshacemos. Eso Él nos aconseja que tengamos cuidado con eso. Porque nosotros somos simplemente como el burrito que llevó a Jesús cuando entró a Jerusalén. Todos aplaudían, todos levantaban las palmas, todos le saludaban como a un rey. Y el burrito pensaba que era él a quien saludaba, que era él el que hacía todo, que era él el que era reconocido. Pero una vez que Jesús se bajó del burrito, el burrito simplemente era burrito. Y Jesús era Dios, es Dios y será Dios. Nosotros somos como ese burrito. Si nosotros hablamos por nosotros, no tenemos valor alguno. Son palabras que vienen y se van a desaparecer. Pero si hablamos la palabra de Dios y es como es, entonces el Señor está con nosotros. Y entonces hay valor y hay poder, no nuestro, sino del Espíritu Santo, que es Él quien nos llena, que es Él quien nos fortalece, que es Él quien pone las palabras que tenemos que tener. Es Él quien habla a través de nosotros.
Por eso tenemos que tener cuidado, todos aquellos que servimos, que somos servidores, a no permitir que la vocación que hemos recibido, el llamado del Señor, nos confunda y nos haga esclavos nuevamente. Porque si usamos como pretexto para satisfacer nuestro egoísmo, el egoísmo no es de Dios. El egoísmo nos hace creer y sentir y pensar que nosotros somos importantes, inteligentes, habilidosos, sabios. Pero nada de eso llega a nosotros si no es por la misericordia del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Y nos dice que si nosotros vivimos en el Espíritu, entonces ya no vivimos bajo la ley. Hay que pedirle al Espíritu que nos llene, que nos ayude a vivir en el Espíritu y a pensar de esa manera, a actuar de esa manera, porque así ya no estamos atados al pecado y a la ley, que es la ley que muchas veces nos hace prisioneros a nosotros mismos de lo mismo que decimos y hacemos. Porque la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios dice que todo aquel que escuche la palabra de Dios no tendrá juicio. Todo aquel que obedezca la palabra de Dios no tendrá juicio. Pero el que la ignore ya fue juzgado y condenado por la misma palabra que él ignoró. La palabra de Dios es directa, es clara. Nosotros tenemos que tener cuidado. En el Evangelio nos habla de que Jesús iba a regresar a Jerusalén. Como iba a regresar a Jerusalén, Él mandó por delante a sus apóstoles a que le prepararan un lugar para pasar la noche. Entonces ellos fueron a Samaria y se lo negaron, porque Samaria y los judíos, Judá, no se llevaban. Entonces no aceptaron porque sabían que él iba para Jerusalén. Entonces Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Fíjense cómo pensamos los humanos. Nosotros, si no es a nuestra manera, si no es a nuestro estilo, hay molestia. Si no es como nosotros queremos y como nosotros decimos, ya nos enojamos. Pero fíjense cómo es Jesús. Cómo Jesús, Él nos muestra en ese ejemplo cómo le contesta, cómo los reprende por la acción que querían hacer. Los reprende. Y ahí al reprenderlo nos pone a nosotros un ejemplo grande. El ejemplo de amor. Él nos ama siendo pecadores. Por eso nosotros tenemos que luchar para dejar de ser pecadores. Para poder corresponder a ese amor que Él nos da y corresponder dignamente. Él nos muestra cómo aún aquellos elegidos por Él siguen siendo humanos. Es que el hecho que seas elegido de Dios no te hace perfecto. Para eso es la preparación. Para eso tienes que aprender, saber, conocer. Ellos eran elegidos de Dios. Pero aún así, pensaron humanamente. Ah, ¿no quieren darnos esto? Ok, ¿qué te parece, maestro? ¿Los despedazamos? ¿Los matamos? ¿Hacemos que caiga fuego y los queme todos? Eso ha pasado. Desde los tiempos desde el libro de Génesis, desde Abraham, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Desde ahí cayó fuego del cielo. Y así fue como desapareció a Sodoma y Gomorra. Luego, en el tiempo de Moisés, en la liberación, hizo que cayera fuego del cielo. Fue una de las plagas que mandó a Egipto. Luego, en el tiempo de Josué, cuando estaban peleando por la tierra prometida, hizo que cayera fuego del cielo. Y fue como ganaron la batalla. Entonces ellos dijeron: ya antes ha caído fuego del cielo, vamos a hacer que caiga nuevamente fuego del cielo para destruir a estos que no te quieren recibir. Pero Dios nos muestra que no es por la violencia que vamos a entrar,
que no es a la fuerza que vamos a ir, es por amor. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes y pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos dé el don del amor, para entender, para sentir, para poder guiar, para poder llegar, para poder instruir. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. Luego le dice a alguien que lo siguiera, y él le dijo: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y él le contestó: deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿A qué se refiere con deja que los muertos entierren a sus muertos? Deja que los pecados acaben con los pecados. ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte? El día que partimos de este cuerpo. Eso no es la muerte. Lo que nos lleva a la muerte es el pecado. Es lo único que nos lleva a la muerte. Porque nos pone lejos del Señor. Entonces, si salimos de este cuerpo y estamos lejos del Señor, obviamente no vamos a ir a su presencia. Por eso, Él le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Yo a ti ya te hablé, ya te llamé y que vinieras a servirme. Deja que aquellos pecadores le den con sus pecados. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás, no servirá para el reino de Dios. Cuando nosotros somos llamados por el Señor a servirle, cuando nosotros entendemos su palabra, cuando nosotros captamos aquí y nos llega aquí, eso tiene que salir de aquí. Si nosotros metemos en nuestra cabeza todo lo que viene de Dios, hacemos que baje a nuestro corazón, entonces aquí habita el Señor en nuestro corazón. Entonces cuando hablamos, cuando actuamos y en nuestro día a día y como vivimos, se va a representar lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y si lo que tenemos adentro de nuestro corazón es la presencia de Dios, eso va a salir por nuestra boca. Eso va a salir en nuestras acciones. Eso va a salir a donde quiera que vayamos. Entonces, Él nos dice que nadie que empuñe el arado y ve para atrás puede servir para el reino de Dios. Porque muchos vamos, pero estamos atados en el pasado. Vemos para atrás. Yo era borracho, yo era drogadicto, yo era esto, yo era aquello, y pues voy a llegar a eso, o voy a caer a eso, o estoy pensando todo el tiempo en eso, en lo que hacía, en lo que deshacía. Estoy viendo para atrás. Entonces no me deja entregarme completamente, porque el pasado me está atando, me está agarrando y me está jalando, y no me deja llegar a donde tengo que llegar. Por eso, Él nos dice a nosotros con esto: deja que el pasado quede en el pasado. Hoy día yo te elegí, yo te escogí, hoy día ve para adelante, como lo hizo Eliseo. Fue y corrió a seguir a Elías. Dejó todo en el pasado y vivió para servir al Señor. Eso es lo que nos dice a nosotros. Deja que el pasado quede en el pasado. Ya no veas para atrás. Si tú pecabas, hoy día aléjate de eso y vive para mí. Deja que el pasado quede en el pasado y deja que yo viva, sea tu presente y sea tu futuro, porque yo soy el Señor tu Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros el Señor. Entonces nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, agradecerle a Dios, pedirle que sea Él quien nos dirija y que sea Él quien hable a través de nosotros. Hoy es día domingo y eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Amén. Amén.